clase, si tienen una duda con la clase, lo buscan en el libro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es o cuál es el objetivo de esta clase? Por supuesto que identificar las anomalías de las estructuras de los dientes, y también vamos a comprender cuál es el origen o qué se asocia a por qué estas patologías se van a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Vamos a hablar de hipoplasia del esmalte, que esta puede ser adquirida generalmente, en donde se denominan dientes de Tartner, sobre todo si tienen origen inflamatorio. También tenemos a la fluorosis, este exceso de partículas de flúor que va a raptar ya o va a agarrar algunas proteínas que son necesarias para el desarrollo del esmalte de manera normal. Entonces, después el diente tiene un aspecto que no corresponde y una superficie con alteraciones con respecto a la reflexión de la luz. Y también tenemos anomalías hereditarias, en donde están las muy queridísimas amelogénesis imperfectas y las dentinogénesis imperfectas. Además, adicionalmente a esta categoría existen las displasias dentinarias, ¿ya? Se van a remitir a lo que dice la clase, pero el doctor Álvaro, que lee mucho de esta cuestión de pato, que es megafome, yo sé que para ustedes es megafome, normalmente en patología solo existe amelogénesis imperfectas y dentinogénesis imperfectas. Estas displasias se metieron acá, a esta categoría, a las dentinogénesis, ¿ya? Pero ustedes se aprenden las tres categorías, ¿ya? No cambian nada porque es lo mismo, ¿ya? Solo que aquí se pasan como que fueran entidades diferentes. Entonces, relevante, ¿por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a observar los dientes y por supuesto que los dentistas van a tener directa injerencia en la, digamos, el tratamiento y la indicación diagnóstica presuntiva de este tipo de patologías. Algunas de ellas, por supuesto, que pueden constituir modificaciones en el tratamiento, por lo tanto, hay que considerarlas dentro del plan de tratamiento, la planificación del paciente, ¿ya? A modo introductorio, las alteraciones de la estructura del esmalte y la dentina pueden ocurrir por factores como infección, por ejemplo, traumatismo, como inflamación, algunas injurias químicas, entre otras, ¿ya? Lo importante es saber muchas veces es cómo ir guiando la historia del paciente para saber si realmente lo que yo estoy observando en esa alteración dentaria es un tipo de patología que viene de un origen hereditario o es un tipo de patología que se ha generado de origen ambiental, ¿ya? Entonces, tanto las hereditarias suelen afectar o el esmalte o la dentina en general, ¿ya? Sin embargo, las ambientales pueden afectar a ambos tejidos duros. Eso a modo general e introductorio del tipo de patologías que afecta a las estructuras del diente. Para comenzar vamos a hablar de las alteraciones del esmalte, ¿ya? El esmalte, que se origina ¿de qué capa del disco trilaminar? Del ectodermo, porque se ve, todo lo que se ve que está por fuera en general es ectodermo, ¿ya? La mucosa, ectodermo. La lengua, el revestimiento, ectodermo. ¿Ya? Esos son tips, digamos, cuando les preguntan origen embrionario de algunas cosas. Lo que está por dentro, ahí hay que acordarse un poquito más. ¿Viene del endo o viene del ectomesénquima o solo del mesénquima? ¿Ya? Esas son cositas que uno puede ir agarrando para entender un poquito mejor por qué es y cómo se van a alterar, ¿ya? Es un tejido, el esmalte, mineralizado, no puede ser reparado. ¿Por qué no puede ser reparado, niños? El Rorín dice porque la neuroblasto que desaparece, degenera, ¿no? Ya. ¿Por qué degenera? Ya, más fácil. ¿Cómo se forma un diente? Doctora, ¿usted es dentista? ¿No es dentista? No, pues, pero va en vías de, pues. ¿Cómo no sabe cómo se forma un diente, pero seca para hacer cavidad en el diente? ¿Ah? Ah, más o menos. ¿Cómo se forma un diente, pues? A partir de la lámina dentaria. Muy bien, Rorro. ¿La lámina dentaria qué es? ¿Qué es la lámina dentaria? No.
¿Qué es la lámina dentaria? La lámina dentaria se origina a partir de la invaginación del ectodermo que está revestiendo al estomodeo, a la boca primitiva, y que se va a invaginar al mesénquima adyacente. ¿Ya? Esa invaginación va a dar origen al tejido ectomesenquimal, y a partir del tejido ectomesenquimal, cuando las células se condensan, empiezan a formar las yemas dentarias, los folículos, los futuros folículos dentarios. ¿Ya? Pero antes que se forme realmente el diente, debe pasar por el proceso de formación del órgano del esmalte. ¿Sí o no? En el órgano del esmalte hay una capa externa que va a ser revestida por células cilíndricas altas, ¿ya? Pero que después esas comadres se van a diferenciar en ameloblastos, y las de la capa interna se van a diferenciar en odontoblastos. Entonces, este órgano reducido del del esmalte, que entre medio tiene retículo estrellado, ¿ya? En las puntitas, en las zonas extremas, se va a invaginar para formar la vaina radicular epitelial de Hedwig, para formar la raíz de los dientes, ¿ya? Ahí, cuando se unen, son carentes de retículo estrellado, por lo tanto su nutrición ya no viene a partir de esas células que eran estrelladas, ¿ya? Los ameloblastos, como están en la capa externa, ¿ya? Como están por fuera, estos compadres sintetizan el esmalte. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde? Por aposición, pero ¿hacia dónde? Hacia... Para allá está la raíz. Ya, para allá está la raíz. Y yo soy el ameloblastoma. Perdón, el ameloblasto. ¿Voy a formar esmalte para allá o voy a formar esmalte para acá? Hacia la corona, ¿verdad? No. El ameloblasto forma esmalte hacia allá, porque este compadre después se degenera, po. Por eso el esmalte no puede reparar, por niños. No, no les hace nada sentido. ¿No entendió? ¿Cómo no entiende por qué se degenera? ¿Pero qué no entiende de por qué? Porque la capa externa es de ameloblastos. Ya pues, doctora, tiene un plumón, no puedo seguir si eso me va a generar un trauma. No voy a poder dormir porque la doctora no se acuerda de esto. ¿Hay plumón por ahí? Ya, aquí tenemos. Se puede borrar, yo creo. Ya. Órgano del esmalte, aquí. Lámina dentaria. Aquí está conectado hacia el estomodeo. ¿Ya? Aquí se empiezan a condensar células para que van a formar la papila dentaria. Pero acá arriba se va a formar todo lo que es la corona del diente. Por la zona externa va a tener unas células. Y estos son los ameloblastos. ¿Ya? Y de la capa interna van a salir los odontoblastos. Entonces, los odontoblastos empiezan a sintetizar dentina hacia afuera y los ameloblastos que están por fuera hacia adentro. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Entonces después tenemos la corona dentaria que tiene esmalte y dentina y aquí está la pulpa. Entonces estos compadres que están por afuera se degeneran, se destruyen porque empiezan a carecer de nutrición del retículo estrellado, que en un principio los va a poder sustentar, es decir, los va a poder nutrir, pero esto ya va desapareciendo porque se va ocupando por matriz. ¿Ahí le quedó claro? ¿Sí? Ya. Para que se acuerden por qué el esmalte no puede reparar. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Ah? Sale, vale. Ya. Los componentes del esmalte.
Tiene una etapa secretora, por supuesto, que es encargada de la síntesis de matriz proteica. Ya el 90% son proteínas de amelogeninas y el 10% son otras proteínas. Van a haber factores ambientales, así como hereditarios, que pueden alterar el desarrollo de esta estructura, ¿ya? Y es que el esmalte en general se va a resumir, la formación del esmalte se va a resumir en 3 etapas, ¿ya? En la etapa de la elaboración de la matriz, en la etapa de la mineralización de la matriz y en la etapa de la maduración de la matriz, ¿ya? Entonces, en base a cuál es la etapa afectada, yo puedo ver las diferentes alteraciones que pueden ocurrir en el esmalte. ¿Vamos bien, niños? ¿Sí? Ya. La hipoplasia adquirida o local es uno de los primeros conceptos que debemos conocer, ¿ya? Involucra a 1 o 2 dientes. Como bien les dije en el inicio, ¿ya? En la introducción, generalmente las hipoplasias adquiridas locales se van a deber a los procesos infecciosos a nivel periapical de los dientes temporales que van a afectar al folículo del permanente que viene abajito, ¿ya? Si es que este proceso infeccioso entra en el folículo del diente permanente, eso puede eventualmente hacer que ese diente desarrolle de mala forma el esmalte, ¿ya? Y a eso lo denominamos diente de Turner, inflamación localizada o un trauma durante el desarrollo dental, ¿ya? Grado de hipoplasia, es decir, cuánta alteración va a tener el esmalte, va a depender, por supuesto, de la magnitud del estímulo, ¿ya? Y es que, por supuesto, yo tengo que ver cuáles van a ser los dientes que podrían ser eventualmente más afectados dependiendo de la localización entre el germen del permanente en relación a las raíces de los dientes temporales, ¿ya? Muchas veces a nivel periapical se pueden ver algunas alteraciones con respecto a la densidad del esmalte, ¿ya? Que va a ir variando dependiendo del grado de alteración o de hipoplasia que tenga. Entonces, clínicamente se pueden traducir en estos cambios de coloraciones que son más café, amarillentas, algunos autores dicen, también algunos relatan que son más marrones, la superficie incluso puede verse alterada, pero en general, cuando estas no son tan graves, muchas veces la superficie sigue siendo lisa, ¿ya? La hipoplasia adquirida generalizada sí o sí depende de algunos factores sistémicos que inhibieron la función ameloblástica en un periodo determinado, en estas etapas que yo les dije a grandes rasgos, ¿ya? Clínicamente van a ser líneas horizontales puntiformes, ¿ya? Y que estas líneas horizontales o este patrón puntiforme puede ser de color amarillo o marrón, como les decía anteriormente, y que puede afectar principalmente a los dientes que se desarrollan en el primer año, ya los incisivos permanentes y los premolares, ya, y esto va en relación a los procesos de caries que van a afectar obviamente a los dientes que llevan mucho más tiempo en boca, desde el punto de vista de los temporales, ya. Entonces, clínicamente podemos ver incluso algunas pits que se les denominan estas fosas a nivel del esmalte, porque en esa zona está agenésico, se ha formado poco y nada, o muy alterado, ¿ya? Por características un poquito más amarillo y marrón. A veces de manera más leve pueden verse estas estrías que son más bien horizontales, de color blanquecino, y que se pueden extender en todo el, digamos, lo que es la corona clínica. Desde el punto de vista de las hipoplasias adquiridas, como bien mencionamos, yo les dije que podría ser en la mayoría de los casos debido a un proceso inflamatorio, ¿ya? Sin embargo, existen otras alternativas que pueden llevar o concluir en una alteración del esmalte, como son la infección por sífilis, en donde se traduce en la sífilis congénita, en donde sí va a haber alteración en el desarrollo del esmalte. Recuerden los dientes de Hutchinson, y también digamos que las alteraciones que ocurren a nivel dentario, como es los dientes en forma de mora, que estos dientes pueden generar hipoplasias a nivel coronario, los dientes incisivos tienen esta forma bien de pala, ¿ya? Y que también van a tener otras complicaciones desde el punto de vista de la triada, es decir, alteraciones dentarias, así como también queratitis intersticial. ¿Y cuál era la otra? Sordera, ¿ya? Alteraciones también con respecto a la concentración de vitaminas.
es otro de los motivos por los cuales se podría desarrollar una hipoplasia adquirida, así como también la injuria química que se debe generalmente o con mayor frecuencia a las concentraciones de flúor, ¿ya? La hipoplasia adquirida, entonces, chiquillos, cambios de coloraciones evidentes, y es desde el punto de vista clínico, la historia clínica, niños, es lo que más predomina en el tipo de diagnóstico de este tipo de patologías, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las imágenes. ¿Qué serían estos, niños? Molares con forma de mora y los incisivos con forma de pala serían dientes de Hutchins. Perfecto. Otra de las hipoplasias adquiridas que debemos conocer, porque es bien prevalente, son las fluorosis. ¿Ya? Las altas concentraciones de flúor en Chile ocurren ¿dónde? ¿En el norte, en el sur o en el centro? En el norte, ¿verdad? Entonces es muchas veces más prevalente ver pacientes que son del norte con este tipo de alteraciones, ¿ya? La ingestión excesiva de flúor puede provocar defectos en la formación del esmalte. ¿Por qué? Porque el flúor en exceso va a secuestrar algunas proteínas, entre las que destaca es la aminogenina, para que obviamente no se desarrolle el esmalte como corresponde, ¿ya? Y esto tiene que ver porque las partículas van a tener cargas, por eso es que se van a secuestrar, porque muchas veces tratan de generar una estabilidad, ¿ya? Esto altera, por supuesto, la reflexión de la luz y crea la apariencia de este color blanco tizoso, ¿ya? A veces, obviamente, este blanco tizoso, porque son alteraciones a nivel de la síntesis del esmalte, ¿verdad? Si el esmalte va generando los ameloblastos, cuando van sintetizando matriz de esmalte, van a producir las estrías de Retzius. Las estrías de Retzius son las líneas que hablan del crecimiento del depósito de matriz de esmalte, ¿ya? Cuando hay una estría de Retzius y otra estría de Retzius, se forma un montículo que se denomina periquematía, ¿ya? Eso es de histología, y a veces en la fluorosis no se acuerda. ¿Ya? Y la fluorosis a veces afecta la zona de los periquematíes y uno los ve clarito, pocas veces pasa, pero puede verse, ¿ya? Entonces, la mayoría de las fluorosis son problemas estéticos, ya, niños, desde el punto de vista funcional no generan nada, ¿ya? Pero obviamente si es una mujer que le gusta la estética, se pone un nombre también para no irme funeque, ¿ya? Que le gusta verse bien, no sé qué, obviamente ahí el foco, chiquillo, es la estética. Existen miles de tratamientos de microabrasión y también carillas, pero obviamente hay que valorarlo ahí con el paciente, ¿ya? Entonces, simplemente estético, ¿no? En general, las fluorosis tienen problemas estéticos solamente, no desde el punto de vista de la sintomatología. ¿Y químico, por ejemplo, más... Con respecto a la adhesión, no, es más susceptible a lo ácido? Porque debido a una formación... puede ser, pero que eso depende de la severidad de la fluorosis, ¿ya? Por eso dije que en general son problemas más estéticos, ¿ya? Acá, cuando uno evalúa la fluorosis, niños, tiene que o puede ocupar algunos tipos de clasificaciones, tablas que son el índice de DIN, ¿ya? Y que esto permite categorizar al paciente desde el punto de vista clínico con un criterio y la descripción de cómo es que se encuentran los dientes, ya categorizándolos con un score, con un puntaje para ver si la fluorosis es más severa, más leve o más moderada, y con eso poder guiar el tratamiento, ¿ya? Entonces, fluorosis muy leve, ¿ya? Podemos encontrar apenas algunos cambios de coloración en el esmalte, que siempre debe verse un poquito más blanco, ¿ya? Y eso por la reflexión que hace la luz en el esmalte. Recordemos que en realidad, chiquillos, igual cuando el esmalte está normal, ¿quién le da el color blanco? La dentina. La dentina le da el color blanco, ¿ya? Por lo tanto, si la dentina está alterada, el esmalte a veces se ve transparente, ¿ya? Entonces los dientes se ven más azulados, y es cosa que lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando estamos moderados podemos ver obviamente un mayor grado de compromiso a nivel coronario de los dientes con estos cambios de coloraciones que son principalmente con líneas horizontales o áreas ya más blancas que van a comprometer a la corona dentaria. Desde el punto de vista más severo, por supuesto que aquí va a comprometer ya de manera estética
en mayor medida al paciente, y ya con esto aquí nosotros podemos determinar, digamos, el tipo de tratamiento y cómo es que lo vamos a controlar. Ahora, chiquillos, ya habiendo visto lo que son las alteraciones del esmalte adquiridas o estas hipoplasias, vamos a pasar a las genéticas, ¿ya? Y aquí aparecen las amelogénesis imperfectas, ¿ya? Las amelogénesis imperfectas, niños, son un grupo de enfermedades, ¿ya? Un grupo de enfermedades que pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas a X, ¿ya? Estas enfermedades van a estar asociadas a alteraciones de proteínas que tienen que ver con la formación normal del esmalte. Entonces, lo van a alterar desde el punto de vista estructural, desde que el esmalte se desprende más fácil, desde que el esmalte da otra reflexión de la luz, desde que el esmalte genera unas fisuras, pits, estos hoyitos o fosas, ¿ya? O áreas completamente agenésicas, es decir, que falta esmalte en la corona dental, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, la amelogénesis imperfecta, por supuesto que es muy importante conocer. Con esto, niños, con una descripción de que son enfermedades hereditarias que pueden seguir cualquier patrón. Un paciente que tenga una alteración en los dientes, que ustedes lo ven en todos los dientes, tiene una radiografía y el esmalte les da una alteración. ¿Qué es lo primero que empiezan a investigar en este paciente? Bien, Pablo, si tiene algún antecedente familiar, ¿verdad? La historia clínica es lo que más importa, ¿ya? Para saber, difícil de hacer los diagnósticos correctos, difícil, niños. Neville les expone, dice, las amelogénesis imperfectas y las dentinogénesis imperfectas son de difícil diagnóstico, pero hay algunas ayudas clínicas que podrían ir guiando a un buen resultado para el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Cómo vamos, niños? ¿Bien? Están muertos. ¿Ah? Diga por último, bien. Bien, ya. Ya, vamos a avanzar rapidito entonces. Tipos de amelogénesis imperfectas hay 4 tipos. Ya, la tipo 1 que es la hipoplásica, la tipo 2 que es la hipomadurada, ya. La tipo 3 que es la hipocalcificada y la tipo 4 que es la hipomadurada hipoplásica con taurodontismo, es decir, con anomalías en la forma. El taurodontismo, ¿cómo se producía, chiquillos? Una alteración en que las cámaras eran amplias. ¿Cuál es la etiología, doctora? Jester Su, acuérdense que yo me voy a atender con usted, pues. Y yo voy a estar así y le voy a decir, doctora, ¿cuál es la etiología del tipo que tengo en este diente? ¿Ya? ¿No se acuerda? Lo vio ayer. ¿Ah? Alteración de la invaginación de la vaina radicular de Hedwig que va a formar las raíces. ¿Ya? Por eso, cuando esto se altera, esa invaginación se altera, la furca, por ejemplo, va a ocurrir más en la zona más apical y la cámara va a quedar grande. ¿Ya? Porque hay una alteración en esa invaginación. ¿Ya? Y la vaina radicular, chiquillos, de aquí nace, pues. De aquí nace porque aquí va a formar la raíz del diente. ¿Ya? ¿Qué significa al lado del tipo que diga Acá, el esto, XR o el XD? Esto, niños, es el patrón de herencia, ¿ya? Para que ustedes entiendan lo complejo de las amelogénesis imperfectas dependiendo de la proteína afectada. De hecho, dicen autosómicas dominantes, todavía en estudio, ¿ya? Y es que acá, obviamente, estos cuadros, chiquillos, son para más que nada graficar cuáles son algunas de las proteínas que pueden estar afectadas y que depende también de la proteína que se va a ir a codificar, dependiendo en cuál es la secuencia en donde está mutada, ¿ya? Entonces eso va a dar otra expresión fenotípica, ¿ya? Es decir, de lo que uno ve, ¿ya? Entonces, el primer tipo de amelogénesis imperfecta es la amelogénesis imperfecta hipoplásica. Puede ocurrir de manera focal o generalizada. El esmalte es mucho más delgado y tiene áreas que pueden ser de manera local la afectación o de manera generalizada.
La radiodensidad del esmalte va a ser muy similar a la dentina, por lo tanto vamos a ver estos dientes con un escaso contenido de esmalte, ¿ya? Desde el punto de vista clínico pueden responder a 3 patrones que describe la literatura, que son o de una superficie rugosa o de una superficie perforada, ¿ya? Con hoyitos, ¿ya? O de una superficie completamente agenésica, ¿ya? El esmalte acá, por supuesto que está afectado desde el punto de vista de la matriz, de las proteínas que están formando esta matriz. La amelogénesis imperfecta hipocalcificada es también uno de los tipos de amelogénesis imperfecta que va a tener un severo defecto en la mineralización del esmalte. Acá ya hay cambio de coloración como tal en los dientes, ¿ya? Y la literatura, Neville sobre todo, los describe como cheesy, como que fueran queso, ¿ya? Y hace mucho sentido, pues son súper amarillos, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con la amelogénesis imperfecta hipoplásica, en donde el color seguía siendo un poquito más blanco, ¿ya? Ustedes pueden preguntarse, profe, ¿y esas alteraciones que ocurren en la superficie de los dientes? Por ejemplo, usted nos dijo que en la hipoplásica ocurren 3 tipos de alteraciones de superficie. Que hayan áreas totalmente agenésicas o que hayan áreas que son como de pits, de puntitos que estén en la superficie o de que una superficie rugosa. En verdad, la combinación clínica de eso se puede observar en cualquiera de las 3 de tipos que vamos a ver, ¿ya? Entonces yo ahora les doy algunos tips que ustedes, que se los voy a preguntar obviamente, ¿ya? Pero que son una forma más académica y más sencilla de poder diferenciar una con otra, ¿ya? En la hipoplásica el color se mantiene un poquito y podemos ver estas 3 alteraciones a nivel de la superficie. Y después tenemos en la hipocalcificada, ya hay un cambio de coloración en donde se describen con este color como que fuera de queso, ¿ya? Después tenemos, bueno, y acá observamos obviamente un paciente con compromiso generalizado de estos dientes y lógicamente el complemento radiográfico es sumamente importante para poder guiar al diagnóstico. La amelogénesis imperfecta hipomadurada, ¿ya? Es menos severa, el color es opaco y aquí los dientes en realidad no tienen una alteración desde el punto de vista morfológico y de la coloración, son más bien blancos y esta alteración es como que fuera muy parecido a lo que es la fluorosis, ¿ya? Pero es la historia clínica, la guía clínica, el cómo es que el paciente ha generado o ha manifestado estas alteraciones en donde yo puedo ir guiando al diagnóstico correcto. El esmalte tiene un grosor normal, pero la dureza y la translucidez son anormales. Se dan cuenta que en realidad, así como que muy alterados no están, como cosa que se veía en la hipocalcificada, por ejemplo. ¿Ya? Aquí más bien parece una hipoplasia, ¿ya? Y es que muchas veces, niños, también la hipomadurada y la hipocalcificada son categorizadas como procesos de alteración de la hipocalcificación en general de la estructura del esmalte, ¿ya? Ahora, bueno, aquí tenemos alteraciones desde el punto de vista clínico, este es color un poquito más marrón, ¿ya? Dependiendo de la severidad de la expresión o de la alteración de las proteínas que tienen que ver con la síntesis de la matriz, es como se va a expresar fenotípicamente la enfermedad. Ya por último, niños, vamos a hablar de las alteraciones dentinares y aquí, miren los dientes, obviamente el esmalte cambia el tiro su coloración porque es la dentina la que está afectada. Recuerden que la dentina es la que va a chocar en realidad con el efecto, con el haz de luz, ¿ya? Las dentinogénesis imperfectas son un grupo de defectos hereditarios autosómicos dominantes que van a dar al diente este color un poquito más opalescente, ¿ya? Debido a la morfología irregular y a la baja mineralización que ocurre en el tejido dentinario por una alteración de las proteínas que tienen que ver con la mineralización de la dentina. ¿Quién sintetiza a las proteínas de la dentina, niños? El odontoblasto, ¿ya? El odontoblasto es el que sintetiza las proteínas de la dentina. La dentina, en el 100%, tiene un 70% de minerales, un 10% de agua y un 20% orgánico, ¿ya? Ese componente orgánico, por supuesto, que va a estar en gran medida formado por fibras colágenas,
¿ya? Porque es el componente orgánico. La expresión de los genes que sintetizan en mayor medida el colágeno tipo 1, que es el que se encuentra en la dentina, va a ser guiado por el gen COL1A1 y el COL1A2. Eso es lo que se indica acá arriba, ¿ya? Sin embargo, menos o en el 20% del otro componente orgánico va a estar formado por proteínas no colágenas, y entre esas destaca la cialofosfoproteína dentinaria. Y es aquí el problema. Cuando la cialofosfoproteína dentinaria está alterada, cuando se altera el proceso de clivaje, es decir, ella cuando se corta va a generar otras 3 proteínas hijas, ¿ya? Pero cuando ese proceso está alterado y lleva a una mutación, por ejemplo, en las proteínas de la fosfoproteína dentinaria que tiene que ver con la síntesis de con la mineralización, perdón, de la dentina, es donde se traducen este tipo de patologías, ¿ya? Más que alguna alteración en las proteínas colágenas, que eso quede claro, y esa es una diferencia con la osteogénesis imperfecta, con las alteraciones en la maduración del tejido óseo, que es otra patología. Entonces, cuando uno lo evalúa, la dentinogénesis imperfecta, desde el punto de vista de las mutaciones, por supuesto que también uno puede agarrar la proteína y partirla en 1000 pedazos y ver cuál es el exón, la zona localizada que presenta la mutación, y guachulero. Eso en verdad no importa, lo importante aquí es comprender que tiene una base molecular que es bastante compleja y que dentro del tejido que va a estar afectado en este tipo de patologías principalmente es la dentina. ¿Qué proteínas? Son proteínas que se afectan, las proteínas no colágenas, son las que se van a traducir principalmente en las dentinogénesis imperfectas, ¿ya? 3 tipos de dentinogénesis imperfecta, tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Y que por supuesto van a tener una presentación clínica. Clínica que los dientes van a ser opalescentes con este color un poquito más gris azulado. El esmalte en general está normal, pero se desprende con facilidad, porque esa unión amelodentinaria no está ocurriendo como corresponde, ¿ya? Entonces, al examen clínico es fácil desprender el esmalte y que la dentina se exponga. Si la dentina se expone, obviamente que la oclusión va a llevar a que los dientes se desgasten más rápido, ¿sí o no? Y que se produzca entonces adhesiones en ellos, ¿ya? Radiográficamente, las coronas se describen como abultadas con una constricción cervical. Eso lo pueden ver en la gran lista de patologías que afectan a la dentina. Esta descripción es como muy clásica. Las raíces son delgadas y muchas veces hay obliteración de la cámara pulpar, así como también de los conductos radiculares. Y por supuesto que estas van a tener un compromiso que puede ser o localizado o generalizado en la mayoría de los casos, ¿ya? Recordar obviamente que como cualquier enfermedad, principalmente autosómica dominante, las enfermedades autosómicas dominantes son en general de penetrancia incompleta y de expresividad variable, por lo tanto fenotípicamente pueden cambiar, ¿ya? Teniendo una base molecular similar, ¿ya? Y acá observamos desde el punto de vista radiográfico algunas coronas que son un poco más anchas de lo normal desde el punto de vista de cuánto está ocupando la dentina con respecto al esmalte, y la cámara pulpar o los conductos completamente obliterados, algunos también parcialmente, pero esto es muy común de observar en las dentinogénesis imperfectas, ¿ya? Esta coloración un poquito más azulada, opalescente, y que va a cambiar desde el punto de vista estructural a la dentina. Cuando uno la estudia, chiquillos, los túbulos dentinarios son rectos, están ordenaditos, unos al lado del otro. Cuando uno los va a analizar desde la zona de la dentina que quiera ver, la dentina que es primaria, la circumpulpar, la dentina globular, da lo mismo. Ahí el túbulo dentinario va a ir ordenadito, uno al lado del otro. Estas líneas que son más bien paralelas, pero a diferencia de la dentinogénesis imperfecta, estos túbulos empiezan a generar estas torsiones, o empiezan algunos incluso a coalescer con otros y se ve un poquito más desordenado, ¿ya? También obviamente el lumen de los túbulos dentinarios se ve afectado, ¿ya? La cantidad de túbulos dentinarios también es menor, y esos son otros cambios que se pueden observar desde el punto de vista de la microscopía electrónica para el estudio de este tipo de patologías.
Ya por último tenemos a las displasias dentinarias. Las displasias dentinarias ahora son categorizadas como dentinogénesis imperfecta, ¿ya? Eso es lo que yo les decía, ¿ya? Pero acá las vamos a ver cómo se pasaban comúnmente, que son como otro tipo de patología que va a afectar a la dentina de igual manera, ¿ya? Estos son defectos hereditarios autosómicos dominantes también y que van a afectar a la zona radicular o a la zona coronal. Entonces se va a denominar displasia dentinaria tipo 1 cuando afecta a la raíz o displasia dentinaria tipo 2 cuando afecta a la corona, ¿ya? La displasia dentinaria tipo 1, que va a afectar a la zona de la raíz, es autosómica dominante, poco común. Acá los dientes exhiben incremento de la movilidad y exfoliación prematura. ¿Por qué? Porque la raíz con suerte se ha formado, chiquillos, ¿ya? Entonces lógicamente es más fácil que el diente tenga una carencia en el sostén en relación al tejido periodontal, ¿ya? Cuando yo voy a evaluarlo desde el punto de vista radiográfico, las cámaras en los dientes permanentes pueden estar tan obliteradas que solo dejan un hilito, un pequeño haz por donde va a entrar la luz para poder observar la radiografía, y esa línea es la que denominan como media luna, ¿ya? En la zona de la cámara pulpar. Una línea que apenas se observa, digamos, que va a indicar el diámetro de lo que es supuestamente la cámara pulpar, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista clínico, por supuesto que tiene injerencia, ya que los pacientes pueden quedar presentados incluso en edades tempranas, porque la alteración va a ocurrir a nivel radicular, ¿ya? Entonces, aquí vemos dientes en donde han sido desahuciados o que han perdido los pacientes, que por supuesto se pueden estudiar desde el punto de vista histológico, y que desde el punto de vista histológico uno va a ver claramente que la dentina no tiene una morfología normal esperada, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, también se describe que los pacientes busquen algún tipo de atención prematura, e incluso hay pacientes que ya a los 25 años presentan así como un proceso de fístula, por ejemplo, se toman una radiografía y se dan cuenta que tienen este tipo de displasia, ¿ya? Que ha pasado en algunos casos que nosotros hemos visto en otras universidades, en donde estudiantes de odonto, por ejemplo, pasó una vez de 23 años la niña y le salió una fístula en un premolar por vestibular, se tomó la radiografía panorámica y era así, niños, tal cual. Todos los dientes eran así. ¿Ya? Entonces, esto obviamente que se va a ir a categorizar, se saca el diente, se estudia y se da al microscopio para ver cómo eran las, digamos, guías de los túbulos dentinarios, y ya con la clínica, la radiografía, se hace un complemento diagnóstico para poder estimar el correcto diagnóstico del paciente, ¿ya? Y a nivel radiográfico, esta era la imagen que yo estaba buscando, ¿ya? Así. Entonces, cuando uno las puede estudiar con luz polarizada, puede observar cómo que se refleja el haz de luz frente a las fibras de colágeno, etc. ¿Ya? Y que eso obviamente va a estar alterado. Correspondiente a la displasia dentinaria tipo 2, que es la que ocurre a nivel coronal, los pacientes presentan unos dientes que son, cuando son pacientes con dientes permanentes, los dientes como que no se ven tan alterados, ¿ya? Pero lo único que se describe desde el punto de vista clínico es que a nivel cervical toman un color como un poquito más anaranjado, ¿ya? Sí, un poquito más como que fuera más naranjo. Entonces, bajo esa premisa, uno puede ir a estudiar esa zona. ¿Por qué? Porque la zona coronal, la zona que se ve más afectada desde el punto de vista con respecto a la malformación de este tipo de tejidos, es la zona cervical, la constricción cervical, ¿ya? Acá, lo único que indican las flechas son que esta paciente, aparte de esta alteración dentinaria, está cursando con dientes que tienen taurodontismo, ¿ya? Asociado. Entonces, ¿qué puede ocurrir en algunos pacientes? Los dientes afectados presentan estas constricciones cervicales mucho más marcadas que los dientes normales, por supuesto que sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál otra de los cambios radiográficos puede observar en este tipo de displasias dentinarias? Es que las cámaras pulpares, en este tipo de displasias dentinarias, muchas veces están normales, ¿ya? Pero el conducto está muy obliterado, ¿ya? Y solo deja un finito, un hilito de canal, ¿ya?
Cuando eso pasa, cuando uno observa los dientes de esa manera, estos dientes adoptan el concepto de dientes con forma de llama, como de flama, ¿ya? ¿Les hace sentido? Como que fuera aquí, por ejemplo, como que fuera una vela, aquí la llama y acá el hilito, ¿ya? Ahora también lo pueden encontrar en la literatura que parecen tubos de ensayo, tubos de seguridad de laboratorio, cuestión que uno la tuve que buscar porque obviamente nunca había visto ese tubo. No sé que se fuman uno bueno o se comen uno bueno, estos cabros, los patólogos, para ponerle los nombres, pues sí es verdad, pues chiquillos, ¿sí o no? Así como que el linfoma tenga cielo estrellado, uno dice así como, yeah, ese compadre se comió el tremendo hongo, así, ¿o no? Sí, pues, ya. Entonces, en el fondo, acá, imaginación para esto, ¿ya? Las displasias dentinarias, así como las dentinogénesis imperfectas, son categorizadas obviamente como esta alteración de la dentina, ¿ya? Y que van a tener un patrón de herencia autosómico dominante y que se van a diferenciar desde el punto de vista clínico, radiográfico y algunos cambios histopatológicos que pueden ser sugerentes del diagnóstico. Importante, ¿qué es lo que es importante? Gran parte de la alteración de la formación de la dentina y el esmalte son ambientales, es decir, este juego que hace la genética con el ambiente, ¿ya? Lo que se traduce en la epigenética, ¿ya? Esta alteración de la expresión fenotípica que lleva a que el DNA, sin alterar su secuencia, pueda expresar o sintetizar o codificar a las proteínas de maneras diferentes, ¿ya? Algunas de ellas pueden significar complicaciones en la estrategia del tratamiento habitual y por eso son necesarias que las conozcan. Preguntas, dudas. ¿No? Estamos cansados ya, disóciense para que sobrevivan. Ya, es lo peor, ya niños, estamos libres. Que les vaya